Bueno, acá vamos a tratar de probar por qué la varianza S cuadrado, cuando esto lo conozco, la media poblacional, es igual a 2 sigma al cuadrado dividido en 2 sigma a la cuarta, perdón. O sea, el cuadrado de la varianza poblacional. Recordamos que S cuadrado, cuando se conocía la media, era igual a la sumatoria de cada x sub i menos su media, es decir, la variabilidad entre los datos y la media, al cuadrado para que la variabilidad sea positiva, dividido n. Cuando yo no conocía la media, se le restaba 1, pero en este caso no pasa porque conozco la media. Por lo tanto, si yo quiero desarrollar esta expresión, recuerden, S cuadrado era un estimador insesgado de la varianza poblacional, porque la esperanza de mi estimador me daba mi parámetro que estoy buscando estimar, que en este caso es la varianza. La varianza sí la desconozco, si no, no tendría sentido estimar nada. Bueno, ¿cómo procedimos? S cuadrado, ¿qué vendría a ser? Cada dato menos la media que la conozco, mu sub 0, llamémosla. El primer dato menos mu sub 0, más el segundo dato, x sub 2 menos mu sub 0, y así hasta el dato que yo tenga, x sub n, para ser más general, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado, porque la diferencia que busque, la varianza es la variabilidad entre los datos, o el desvío es la variabilidad entre los datos. Si queremos que esa variabilidad, no, esa diferencia, queremos que esa diferencia sea positiva, por eso se eleva siempre al cuadrado. Bueno, y me faltó por último a mis datos dividirlos por n. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico n por s cuadrado? Bueno, n por s cuadrado multiplicaría por n acá y por n acá, entonces se me cancelaría esta n. Si quiero seguir desarrollando, a s cuadrado también lo voy a dividir por la varianza poblacional. Divido a esto por la varianza poblacional. Entonces, ¿qué pasa si distribuyo el denominador en cada término? Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Me quedaría n por s cuadrado dividido mi varianza poblacional es igual a x sub i menos mu sub 0 al cuadrado dividido mi varianza poblacional, así con cada dato hasta mi dato número n, al cual también le resto la varianza, la media poblacional, y le divido por la varianza poblacional, sigma cuadrado. Ahora, notemos una cosa. Mi variable x tiene media mu sub 0 y varianza sigma cuadrado. Si yo meto adentro del paréntesis sigma, ¿cómo se puede reescribir esto? N por s cuadrado dividido sigma al cuadrado. Lo voy a meter adentro del paréntesis x sub 1 menos mu sub 0 dividido sigma, en este caso. Y todo esto lo va al cuadrado. Si yo quisiese distribuir mi cuadrado, lo distribuiría en mi numerador, lo que me daría esto. Y lo distribuiría en mi denominador, lo que me daría sigma cuadrado. Así con cada dato, voy a meterlos todos adentro del paréntesis. X sub n menos mu sub 0 dividido sigma, todo esto al cuadrado. Y si notan, recuerdan que x se distribuye normalmente con media mu sub 0 y desvío sigma o varianza sigma cuadrado, como se quiera. Usemos el desvío. Recordemos que si yo a mi variable le restaba su respectiva media y lo dividía por su respectivo desvío, lo que pasaba es que yo estaba estandarizando mi variable. O sea, esto va a ser una normal estándar. Es decir, acá se está comportando como una normal con media 0, varianza 1. Esto también es una normal con media 0, varianza 1. Por lo tanto, x sub n se comporta de forma normal y x sub 1 se comporta de forma normal, y todos los x sub i consecutivos se comportan de forma normal estándar. Por lo tanto, yo puedo concluir, que n por s cuadrado dividido sigma al cuadrado es igual a la suma de normales estándar, es decir, con media 0, desvío 1. Perdón, el cuadrado este está de más. Son todas variables normales estándar. Z representa a la normal estándar, z sub i, por cada subíndice. Y como mis x sub i son muestras aleatorias e independientes entre sí, z sub i, que son la normalización de mis x sub i, también van a ser independientes. Si ahora yo buscase a mi variable aleatoria z sub i, que es una normal 0, 1, si yo crease una nueva aleatoria, la voy a llamar y,
va a ser mi z sub i al cuadrado. Bueno, esta variable se va a comportar como una gama con alfa un medio y beta un medio también. Es decir, que una variable normal estándar elevada al cuadrado se comporta como una gama con este alfa y este beta. Y da la casualidad que esta gama con estos parámetros, con alfa igual a un medio y beta igual a un medio, es una chi cuadrado con un grado de libertad. Pero vamos a ver más adelante cómo se aplica eso. Entonces dijimos que mi z sub i al cuadrado son una variable gamma con alfa un medio y beta un medio también. Entonces n por s al cuadrado por sigma al cuadrado era igual a z sub 1 al cuadrado más z sub 2 al cuadrado, así hasta z sub n al cuadrado. Yo creo que antes dije que no las elevaba al cuadrado, pero me confundí porque la normalización me había comido, están todos elevados al cuadrado. O sea, normalizar es a la variable restar la media y dividirlo por el desvío. El cuadrado está de más, por lo cual me olvidé de ponerles el cuadrado acá. Entonces, por eso en la demostración se tiene que demostrar que una normal elevada al cuadrado se comporta como una gama. Porque esta expresión es una suma de normales elevadas al cuadrado. Ahora, esto vendría a ser, ¿esto cómo se comporta entonces? Estas son todas gamas con igual beta, entonces a estas gamas se le van a sumar los alfas, por lo tanto esto se va a comportar como una gama con alfa n sobre 2, ya que son n variables que estoy sumando y tenían todos igual parámetro de forma. Recuerden, este es parámetro de escala y parámetro de forma. Todas estas variables tienen la misma forma y la escala se suma. Y recuerden, cuando tenía mi gama de un medio, era una chi cuadrado con un grado de libertad. Así que esto va a ser una chi cuadrado con un grado de libertad. Tenía ahora con n grados de libertad, va a ser mi chi cuadrado. Por lo tanto, acá acabamos de probar que n por s al cuadrado por sigma al cuadrado es una chi cuadrado con n grados de libertad. Si yo desconociese la media poblacional, entonces mi s cuadrado sería la sumatoria de cada dato menos la media muestral elevado al cuadrado dividido en n-1. Acá tendría un n-1, por lo cual me quedaría n-1. Me quedaría n-1. Y esto terminaría siendo una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Pueden usar esto como referente de los grados de libertad que voy a tener en mi chi cuadrado, como regla mnemotécnica. Bueno, vamos, pero no es nuestro caso. Nosotros sí conocemos la media poblacional para esta demostración. Acá tenemos n. Y antes de seguir, bueno, acabamos de probar esto, pero antes de seguir, vamos a recordar un par de cosas más. Si yo tengo una variable w que se distribuye de forma gamma con parámetros alfa y beta, tengo otra variable b que va a ser una constante, llamemos esa constante k, una constante por mi variable w. Entonces b también va a ser una gama, adquiere la variabilidad, o sea la distribución de gamma, pero con alfa, y el parámetro de forma va a dividirse por esa constante por la cual yo estoy multiplicando mi variable w, que era gamma. Es decir, si yo multiplico mi variable gamma por una constante, beta también va a ser dividida por esa constante. Entonces recordamos que n por s cuadrado dividido sigma al cuadrado era una gama de n sobre 2 con un medio de beta. Esto también era una chi cuadrado con n grados de libertad. Si yo ahora quiero multiplicar, quiero despejar ese cuadrado, ¿no? Porque yo quería probar que la varianza de ese cuadrado. Por lo cual me conviene multiplicar por sigma al cuadrado, dividir por n, ¿a qué cosa? A n por s cuadrado dividido sigma al cuadrado. Esto es igual a, recuerden, esto era una variable gamma, así que estoy multiplicando por esta constante, ya que este es un número, por lo tanto la división entre dos números o entre dos parámetros es otro parámetro u otra constante, como quiera verse. También es una gamma con n sobre 2 y un medio dividido mi constante, o sea, sigma al cuadrado
sigma al cuadrado dividido n. Por lo cual, si ahora simplifico, sigma se va con sigma, n se va con n, me va a quedar que s cuadrado es una gamma con alfa n sobre 2 y con beta n dividido 2 sigma al cuadrado. Ahora no vamos a desarrollar esto, pero vamos a recordar un par de características de la gamma. La gamma tenía media de la g de gamma es alfa sobre beta, y tenía varianza, la varianza de la gamma era alfa sobre beta al cuadrado. Entonces la esperanza de ese cuadrado, que es una gamma, que vendría a coincidir con mi media de la gamma, que es igual a alfa sobre beta, como vendría a ser alfa dividido beta, por lo cual tengo n dividido 2 dividido n dividido 2 sigma al cuadrado, por lo cual esta n se va con esta n, este 2 se va con este 2, y me queda que la esperanza de ese cuadrado es sigma. Otra forma de ver que la esperanza de mi estimador es el parámetro que estoy estimando, por lo cual es insesgado. Y también tengo que la varianza de ese cuadrado, como estoy en una gamma, era alfa dividido beta al cuadrado, por lo cual n sobre 2 dividido n dividido 2 sigma al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, lo cual es igual a ¿cuánto? N dividido 2 por n al cuadrado por 4 sigma a la cuarta. Se me cancela esta n con y se me cancela así y así. Y esto me quedaría 2 sigma a la cuarta dividido n. Y acabo de probar que la varianza de ese cuadrado es igual a 2 veces sigma a la cuarta dividido n. Y ahora voy a traer un concepto del video anterior. Tenemos esto en mente. Mi estimador en pool, que puede ser, vamos a usar la media de la varianza, es una generalización, que era igual a alfa por x por mi estimador en x más alfa por y por mi estimador en y. Y ahora habíamos dicho que esto, aquí era igual, mi estimador en pool es igual a la varianza a la menos 1 de mi estimador en x por mi estimador en x más mi estimador en y por varianza a la menos 1 de mi estimador en y. Y todo esto también estaba dividido, tengo muchos colores, por varianza de mi estimación en x a la menos 1 más varianza de mi estimador en y también a la menos 1. Vamos a hacerlo más prolijo, a la menos 1. Uy, acá, a la menos 1. Por lo tanto, si recordamos mi S-pool, que antes que lo usamos una formulita de memoria, S cuadrado pool, como si conocíamos la media, era poner que tenemos x sub i de datos, nx por sx al cuadrado más ni por si al cuadrado, dividido nx más ni, nos restamos 1 porque conocemos la media. Noten cómo lo podemos desarrollar ahora teóricamente. Nosotros tenemos que la varianza de s es igual a 2 sigma al cuadrado dividido n. Supongamos que tenemos que s de x al cuadrado, la varianza va a ser 2 sigma a la cuarta dividido n sub x, y s sub i al cuadrado va a ser 2 sigma a la cuarta n sub i. Por lo cual, saquemos esta cosa de memoria. ¿Cómo la desarrollaríamos utilizando todos los conceptos que ya los probamos, que son así? Bueno, mi estimador pool, ponle que yo quiero usar un S-pool que utilice mi varianza de x que conseguí de mi muestra y mi varianza de y que conseguí de mi muestra, sería la varianza, la inversa de la varianza de mi primer estimador, por lo cual, ¿cuál vendría a ser la inversa de la varianza? Este es mi estimador en x y este es mi estimador en y. Si yo lo quiero hacer a la menos 1, básicamente cambian el numerador y el denominador. Y lo mismo acá, si lo quiero elevar a la menos 1, me queda n sub i sobre 2 sigma a la cuarta. Entonces me quedaría, ¿cómo me quedaría? Me quedaría
n sub x dividido 2 sigma a la cuarta por mi estimador, que mi estimador en este caso es s de x al cuadrado, más lo mismo sucede acá, s sub i al cuadrado, que es mi estimador, por la varianza invertida, n sub i sobre 2 sigma a la cuarta. Todo esto dividido la suma de las varianzas elevadas a la menos 1 o la inversa de las varianzas, por lo cual me queda n sub x sobre 2 sigma a la cuarta más n sub i sobre 2 sigma a la cuarta. Noten que tengo todos el mismo denominador común, entonces los puedo juntar y se me van a cancelar. Lo voy a demostrar por si no quedó muy claro. Entonces esto me queda n sub x por s sub x al cuadrado más n sub i por s sub i al cuadrado dividido 2 sigma a la cuarta dividido n sub x más n sub i dividido 2 sigma a la cuarta. Y estos términos se me pueden cancelar, por lo cual mi estimador en ese pool, me queda igual a n sub x por s sub x al cuadrado más n sub i por s sub i al cuadrado nx más ni. Y como nosotros probamos que estos eran chi cuadrado, eran chi cuadrado con x o con n sub x grados de libertad, s sub i era una chi cuadrado con n sub i grados de libertad, s sub x era una chi cuadrado con n sub x grados de libertad. La suma de una chi cuadrado es también otra chi cuadrado que hereda la suma de los grados de libertad. Por lo tanto, esto va a ser una chi cuadrado con n sub x más n sub i grados de libertad. Si nosotros no conocíamos la media poblacional, o sea, la media era desconocida, habíamos quedado que mi s cuadrado no se dividía por 1, no se dividía por n, sino mi s cuadrado era la sumatoria de los datos menos la media muestral. Todo esto al cuadrado dividido n-1, por lo cual acá tendría un n-1, por lo cual mi S-pool tendría, pueden probarlo ustedes si quieren, yo no lo voy a hacer en este video por tema de tiempo, tendría un n-1 acá. Esto sí se desconoce, la media poblacional, que en este caso que probamos no sucede, no es el caso. Bueno, así que acá vamos a probar cómo funciona el S-pool. Y con esto vamos a terminar por ahora.